rotundas de lo que se está haciendo en este momento o de lo que se ha hecho. Entonces, en ese sentido, establecer cómo lo continuamos haciendo. Esa es para nosotros la primera problemática que podríamos comenzar a hacernos conciencia de cómo lo continuamos haciendo. Y ese cómo lo continuamos haciendo estará invadido, intervenido, mediado, sometido al carácter, a la condición y a la estética de cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, eso es excitante de manera crítica, porque cada uno de nosotros irá estableciendo, irá haciendo la construcción de su teoría crítica. Ojo aquí, a mí me gusta mucho usar la palabra más bien de ojo, ajo aquí. A ver qué suscita el ajo, ¿no? Entonces ¿cuál es mi teoría crítica? Porque si cada uno tiene una teoría crítica, esa teoría crítica es la que les lleva a hacer su cine, su estética o su presencia entre nosotros. Esa teoría crítica no es la que está en la academia. ¿Quién ha condicionado? ¿Quién ha subsumido la condición crítica de un ser humano solamente al establo académico o a las academias? La condición crítica es inherente al ser humano. No existe un solo ser humano que no realice, desarrolle, evolucione en una condición, un carácter crítico destructivo de su vida. Puede ser en el arte, puede ser en las artes o las ciencias, el teatro, la música, en el desarrollo, formación o constitución de su sensibilidad, que fue el relato que nos hizo Javier. Él me está grabando, por eso yo le estoy devolviendo la compensación o la reciprocidad aruaca. Entonces, esa relación crítica no es de la academia, es de la condición humana. Uno, ¿quién es el primer crítico de sí mismo? Uno, es uno. Paréntesis, lo llaman autocrítica. ¿Quién es el primero que está en la formación de su mundo? Uno mismo. ¿Cómo lo llaman? Lo ha dicho Luciano, empiria o empírico. Cierro el paréntesis. No es tanto así como se ha dicho. Comienza con la crítica que uno se hace desde la formación necesaria, inocultable, insoslayable de una construcción teórico-crítica de la vida, que no está en la academia. 2. La formación autodidáctica o la autodidaxis la hace todo ser humano. Todo ser humano hace, realiza y desarrolla autodidaxis. O sea, formación, conocimiento por sí mismo. ¿Basado en qué? En el deseo de hacerlo, en la intención de proponerse hacerlo y en la necesidad de hacerlo. O sea, como una ananqué, decían los griegos, como una ananqué, que quiere decir una fatalidad. Porque quienes estamos aquí estamos dominados, contenidos y instalados en una fatalidad que se llama interés, deseo y necesidad por el sí. Eso es fatal. Cada uno de nosotros lo dirá en qué medida. Para mí, en la medida en que no puedo estar concentrado sino en esa masa tentacular estructural que se llama estética del cine o cineastas con los que de una manera u otra hemos vivido. Ya que cada uno de nosotros en esa formación de autodidaxis por sí mismo ha buscado, ha relacionado, ha propiciado, ha provocado en él el constructo con el que ahora puede tratar o abordar un tema determinado. De no haber sido así, pues quizá no pudiera estar aquí tratando sobre el tema, o tratando o abordando, o haciendo acceder a otros
a ese tema que uno quiere abordar. De tal manera pues que esa condición que me ha fascinado escuchar esta mañana de la empiria, autodidaxis, de la misma manera que la formación desde la intuición o el carácter intuitivo están íntimamente conectados o relacionados con mi intervención. Yo propendo siempre porque a quienes formemos o tratemos de formar estén primero que todos incitados, llamados o sientan necesidad de estar en esos talleres, en esas estructuras en las que estamos. Todos aquí podemos decir que hemos tenido quienes han ido a nuestras tareas porque les ha interesado, porque han sentido necesidad, porque una revelación maravillosa y fantástica sacudió su mundo. O sea, ¿qué hace relación a mi teoría de la SS? No tiene nada que ver con el nazismo o nacionalsocialismo, la policía secreta. Para mí la SS es la suscitación. 1, suscitación. 2, suscitación súbita de sentido. SS. Entonces todo lo escucho desde la SS, la suscitación súbita de sentido con el que una persona se interesa por A, B o C, en el arte o la estética, o las ciencias. Entonces esto nos lleva de inmediato a establecer que todos tenemos un relato. Todo ser humano tiene un relato. No existe un solo ser humano que no posea un relato de su vida. Recuerdo aquí a Relato de mi vida de Thomas Mann. Cuando leí el relato de mi vida o sobre mi vida de Thomas Mann, pude tener contundentemente establecido, determinado, que todo ser humano tenía un relato. Por eso cuando se dice la crítica, ¿quiénes la hacen? La hacen quienes tienen un relato, porque ese relato es el que ha contribuido o ha constituido para él el carácter, la esencia, el principio de su formación. O sea que todos hablamos con una teoría. Todo ser humano habla desde una teoría. Tiene un tratado sobre la vida, porque él puede hablar de la muerte, puede hablar del amor, puede hablar de su formación sensible, puede hablar de las estructuras, de aquellas cosas que le fastidian o le irritan, y puede contradecir, contrariar o sentirse llevado por la oscuridad fantástica, maravillosa de la contradicción. Entonces estamos en contradicción con otros, somos contradictores de otros y somos críticos de nosotros mismos. Así las cosas, entonces, un hecho indicativo de la propuesta de esta mañana está relacionada con un tema que siempre se mantendrá entre nosotros y que se mantendrá indestructible. Cuando hablo del carácter destructivo, estoy haciendo relación a la teoría del carácter destructivo de Walter Benjamin, o desde Walter Benjamin. Yo les anexo el texto si no lo encuentran en YouTube, etc. Entonces, dentro de ese carácter destructivo, se establece un principio que ha cubierto toda esta tarea, que ha cubierto toda esta membrana que estamos haciendo, de la que estamos haciendo construcción, y es el carácter de lo nuevo. De 1900 a 2025, ¿qué es lo nuevo? Y si uno de los elementos y una de las provocaciones principales o una base esencial, evolutiva o involutiva del arte o de las artes, de las ciencias, está radicada en la búsqueda de lo nuevo. Comillas, Balzac la llamaba la búsqueda de lo absoluto. Baudelaire nos llamaba cuando decía hay que ser absolutamente modernos. Arthur Rimbaud
nos llamó a la videncia, ser videntes o visionarios. Cierro las comillas y el paréntesis. Entonces, lo que también mueve la tarea de todos es quiénes son los videntes o quiénes son los visionarios. ¿Y qué es un vidente o un visionario? ¿Y cómo se hace un vidente o visionario? Paréntesis. Hemos tratado del espectador, hemos tratado del público, hemos tratado de la formación de públicos. ¿Serán esas las problemáticas del S21? ¿Serán esos los problemas con los que nos relacionamos en el S21? Cierro el paréntesis. ¿Por qué razón inquiero sobre eso de manera un poco esquemática? Porque todo se ha ido sosteniendo de una manera extraña en las artes sobre la comunicación. Siempre estamos hablando que comuniquémonos, que comunique, que no comunique, que comunique pues. Así se llamaba pues el de la Universidad de Medellín, comunícate pues, y nunca había comunicación. Era comunícate pues y nunca había comunicación. Nunca sabíamos nada de lo que estaba ocurriendo. Pero el principio era la comunicación. O sea que si insertamos todo en la comunicación, si incrustamos todo en el carácter de la comunicación, entonces tenemos también que decirnos cómo comunicamos, para qué comunicamos, desde dónde comunicamos, a quiénes comunicamos. Y si el otro, si está escuchando lo que nosotros queremos, deseamos comunicar. Entonces, lo nuevo es también necesario en cuanto mostramos que ese carácter de lo nuevo está insertado en el S20 como una indicación poderosa, como una insurrección inquietante y como una revolución de la sensibilidad, que está cubriendo y que está alcanzándonos hasta nosotros. Porque las mismas inquietudes, las mismas problemáticas, los mismos temas son tratados en el S20, principios del S20. Antonin Artaud quizás sea entonces para nosotros el comienzo de una relación, visión, transmisión, no comunicación, sino transmisión de una sensibilidad exorbitante, inabordable e inasible de eso que llamamos nosotros lo nuevo. Ese ir al fondo de lo desconocido para hallar lo nuevo. Esas son las problemáticas ante las que estamos tratando o con las que estamos tratando. Entonces lo nuevo es un elemento esencial de eso que Artaud propuso, de esa rebelión que propuso Artaud para el cine. Porque de Artaud siempre se ha tratado de manera constante sobre el teatro, o desde el teatro de la crueldad, o llamado por el teatro de la crueldad. Para Artaud el cine es esencial, y fue esencial como un medio de nueva transmisión de conocimiento, de sensibilidad o sensorialidad hacia los videntes, o hacia la provocación de nuevas videncias, como constructos teóricos, como tratactos teóricos. Por eso él mismo escribe sobre el cine. Y considero que ese escribir sobre el cine era el que también le propiciaba poder tener conocimiento de ese nuevo cine, hacia dónde se orientaba, cómo se orientaba y hacia quiénes estaba
construido como visión o visiones. Aquí no problematizamos la realidad, si existe o no existe, si estamos con ella o no estamos con ella, o si estamos en medio de los otros, que nos estamos diciendo de aquello que nosotros queramos decir en el orden de la evidencia, o de los delirios febriles, o de los sueños surrealistas, etc. Sino cómo nosotros, queriendo vivir en la concentración necesaria de una vida para el arte o con el arte, tenemos que hacer a veces, quizás más de las veces necesarias, concesiones a todo aquello que vulnerará inevitablemente o destruirá inevitablemente nuestra vida. Paréntesis, le dicen simpáticamente la cotidianidad, cierro paréntesis. Entonces Artaud sí se concentró en hacer de su vida el arte, o hacer arte en su vida, provocado, llamado, inquiriendo por qué era lo nuevo en ese sí mismo de Artaud. O sea que el sí mismo, o tratar de saber de sí mismo, de ese yo como sí mismo, ¿a dónde lo llevó? Hacia el cine o la construcción de la conciencia de lo nuevo. 2. ¿Qué es lo extraordinario? ¿Podríamos hacer todavía cosas que estén imbuidas, llevadas a lo extraordinario? El artista Francis Picabia decía sobre lo extraordinario: extraordinario es aquello que excede lo ordinario, excede lo ordinario, que sublima lo ordinario, que se hace sutil ante lo ordinario de la vida ordinaria, y se sublima para hacer una transferencia a otros de ese extraordinario que yo siento, porque el otro no es espectador, no es público, es otro vidente que está teniendo las mismas vivencias, sueños inconscientes que puedo tener. Entonces aquí se revela de una manera fantástica el drama del inconsciente, o de lo inconsciente, que sería base, fundamento, vehículo del cine de Artaud, de cómo hizo el cine Artaud, y de cómo nunca pudo llevar a realizar o realizar el cine que quería hacer. ¿Y con quién tuvo que hacerlo? Pues cuando uno habla de esta manera, necesita ¿de quién? Necesita de los otros, otras, o tres. Cuando uno quiere hacer lo nuevo, cuando quieres construir lo nuevo, lo extraordinario, ese nuevo y extraordinario nos va a llevar a la terminación de una intervención que se llama el carácter ecléctico de las artes. Entonces, esa visión, esa evidencia, hace que nos instalemos, o debamos instalarnos en nuestra teoría de lo nuevo, en nuestra crítica de lo nuevo y de lo extraordinario. Miremos el desarrollo Artaud. Entonces, para hacer con otros lo nuevo, lo extraordinario, y constituir la visión ecléctica o la construcción de las estructuras eclécticas del carácter, se hace necesario que nos instalemos en las estructuras de carácter crítico, o sea, de la conciencia crítica, conciencia crítica, o sea, la ciencia crítica de la conciencia. Pero no es la conciencia per se, por sí misma, es una conciencia crítica construida de eso. Vamos a ver lo nuevo del Artaud, lo extraordinario y el carácter crítico de Artaud. Les decía que se hace con otros, y Artaud se conoció con una mujer maravillosa, brillante, poderosa, feminista, revolucionaria, que se llamó Germaine Dulac. O sea que no se podía hacer el cine Artaud sino con una mujer, o con la mujer, o el mujer.
y que en esa indicación entonces estaría el cine de Artaud realizado por él con una mujer que se llamó Germaine Dulac, 1928. Pero Dulac ya venía haciendo cine antes que Artaud, y antes que Artaud escribiera sobre el cine. Es una mujer fascinante. Fundó su propia productora, era escritora, hizo cine, alrededor de unas 18 películas hizo Germaine Dulac. Entonces coincidieron las estéticas. Los textos de Germaine Dulac están en una compilación que se hizo, se llama Textos escritos sobre cine. Escritos sobre cine. Dulac hablaba sobre el cine puro y le interesaba hacer constructos desde ahí. Entonces, como tenemos un constructo que les queremos presentar ya desde estas consideraciones que hemos hecho, avancemos entonces en las diapositivas, las vemos y tenemos media horita para ver la película que Artaud hizo con Germaine Dulac, o sea, el guión que escribió Artaud para La Concha y el Reverendo de Germaine Dulac. A todos los que mediaron para estar aquí, muchas gracias. En el 26 Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas de Cine, al 18 de agosto. Es que yo termino hoy. ¿Oyó, Germán? Antonin Artaud y su turbulencia estética del cine de su revolución. ¿Avanza? El sí mismo. O sea, yo como mí mismo, dice Artaud en la carta sobre sí mismo, destruyo porque en mí todo lo que proviene de